por favor al libro de Génesis. Génesis capítulo 3, versículo 1. El tema que quiero compartirles esta tarde es restaurando mi fe. Restaurando mi fe. Su fe o la mía o la de todos, restaurando mi fe. Génesis es el primer libro de la Biblia, así que está fácil. Génesis capítulo 3, versículo 1, cuando lo tenga me dice un fuerte amén, para saber que ya lo tiene, amén. Leemos desde el versículo 1 hasta el versículo 13, leemos honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió. Y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales, y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: la serpiente me engañó y comí. Amén, ahí déjelo. Restaurando mi fe. ¿Saben, hermanos, que el plan inicial de Satanás era destruir, quebrar la fe de Adán y Eva? Por esa razón es que Satanás los tienta de esta manera y logra su objetivo. Pero en esta tarde yo quiero que estudiemos cómo se da este proceso de ruptura de fe, cómo se da esta caída de la fe, cómo se da esto que pasó en la vida de Adán y Eva, para que entendamos que Satanás no ha actualizado su estrategia, usa la misma que usó con Adán y Eva, la sigue usando con el ser humano, y el ser humano sigue cayendo, o seguimos cayendo, ¿verdad?, en sus mentiras. Lo primero que Satanás intenta es hacer que la mujer dude de Dios. Es hacer que haya una espina de duda en el corazón de esta mujer. Y para eso veamos lo que el Señor le dijo en Génesis 2:16. Una hojita atrás. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente, ¿qué dice? ¿Quién dijo eso? Hable conmigo así.
Muchas veces Dios nos da indicaciones. Las indicaciones más claras que Dios nos ha podido dejar están en su palabra. Y Dios nos da indicaciones, pero cuando se nos presenta el momento de la prueba, el momento de la tentación, lo primero que Satanás hace o intenta lograr es que dudemos de lo que Dios ya nos dijo antes. Y llegamos a pensar, ¿será que era cierto lo que Dios dijo? ¿Será que era cierto que voy a morir? Entonces Satanás le responde a Eva tratando de poner a Dios como mentiroso. Vea ahí en Génesis 3:4. Entonces la serpiente dijo a la mujer, ¿qué le dijo? No moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como dioses, sabiendo el bien y el mal. Está la palabra de Dios, la verdad que Dios dijo y la mentira de Satanás. ¿Qué escogió Eva? La mentira. ¿Sabe cuál es el problema del cristiano o del ser humano? Que pasa mucho tiempo hablando con Satanás. Porque mi pregunta es, ¿qué hacía Eva hablando con Satanás? ¿Quién la mandó a andar hablando con una serpiente? ¿Quién la mandó a andar escuchando cosas contrarias a las que Dios ya le había dicho? Entonces, cuando nosotros nos enfocamos más en lo que dice Satanás y menos en lo que dice Dios, vamos a terminar haciendo lo que Satanás quiere que hagamos, que dudemos de Dios. Dios ya había dicho, si ustedes comen de ese árbol, hermanos, tenían muchos árboles, pero la serpiente los quería hacer comer del que Dios decía no. Y así pasa. Aquí en este mundo, dice la palabra del Señor, que tenemos libre albedrío. Muchas cosas podemos hacer, muchas decisiones podemos tomar y muchas de ellas nos llevan a un bien y le agradan a Dios y muchas otras nos llevan al mal y le desagradan a Dios. Adivine cuál escogemos. Las malas decisiones, las malas compañías, las malas relaciones. ¿Por qué? Porque nos dejamos guiar por lo que Satanás nos dice. Satanás nos dice, no te preocupes, no va a haber consecuencia, nadie lo va a saber. Esa es la mentira más barata del diablo, porque la palabra del Señor dice que nada está en oculto delante de Dios. Así que aunque nadie lo sabe, primero lo sabe Dios y segundo, las consecuencias te van a terminar delatando. Entonces esta mujer empieza en su mente a pelear entre lo que Dios dice y lo que dice Satanás y terminó escuchando lo que dice Satanás. Alguien dijo por ahí, el problema de Eva fue haber sostenido una plática con alguien que no tenía que platicar. Tengamos mucho cuidado con quién hablamos o a quién escuchamos, porque podemos estar escuchando a la serpiente antigua que sigue hablando a nuestros oídos diciéndonos, no pasa nada, dale, no va a pasar nada. Entonces empezamos a dudar y empezamos a decir, ¿será que Dios no me va a castigar por eso? Recuerden que Dios les había dicho, van a morir si ustedes comen de eso. Y la serpiente le dice, no moriréis, Dios está mintiendo. Si alguien viniera y nos dice, no hombre, no le creas a Dios, si Dios es mentiroso, nosotros vamos a decir, este es el diablo hablando. No, Dios no es mentiroso. La serpiente no le dijo, Dios está mintiendo, se lo dijo disfrazado. No moriréis, sino que sabe Dios que seréis como Dios. ¿Quién tiene ese deseo en el corazón de ser como Dios? Satanás. La Biblia dice que fue echado del reino de los cielos porque él quería ser como Dios. Su deseo se lo mete en la mente a Eva para que Eva también quiera eso. Miren, hermano, por eso dicen que las mayores batallas se pelean en la mente, porque lo primero que Satanás va a hacer es llegar a la mente. Él primero nos va a decir, no hombre, dale, no hombre, si Dios te ama, Dios te va a perdonar, sé
pienses eso. Dios, no te preocupes. Cuando termines de pecar te reconcilias y no pasa nada. Sí pasa, porque pasa la muerte, que la palabra del Señor dice. El pecado hasta el día de hoy produce muerte, hermanos. ¿Qué pasó con ella? Ella le creyó a la serpiente, comió de eso, probó el pecado, desobedeció y también le dio a su marido. Y aquí no nos ponemos a luchar que la mujer tiene la culpa, que la mujer es la del pecado, que la mujer es la que trae el pecado a casa. No, esto es algo que primero venía desde Adán, porque el Señor a quien le dio la palabra fue a Adán. Antes de que Eva fuera creada, Dios le dice a Adán, no van a comer de ese árbol, pero que aquel tenía que enseñarle a su casa y gobernar su casa y enseñarle que no se tenía que comer, pero no le importó, y aparte también él comió. Así que no, ahí el pecado va igual para los dos decidieron por cuenta propia desobedecer a una orden directa de Dios. Una cosa es que en la casa uno ande torcido y los demás traten de santificarse, pero otra cosa muy diferente es que diga el hombre, ya se torció la mujer, pues me torzo yo también, y luego digan los hijos, pues me torzo yo también, y todos torcidos, y todos en pecado, y todos mal con Dios. No, nosotros debemos de mantener nuestra fe en el Señor, aunque los de nuestra casa flaqueen. Aunque alguien de nuestra familia desmaye, nosotros no vamos a decir, pues se desmayó, me desmayo yo también. No, ¿a dónde vamos a llegar si caminamos de esa forma? No vamos a llegar a ningún lado. Vamos a estar dando vueltas en lo mismo, en lo mismo y en lo mismo. Entonces, después de que estos dos comen de algo que el Señor les había dicho que no comieran, vino la consecuencia. Aunque Satanás le dijo, no moriréis, sino que seréis como Dios. Vayan a preguntarle a Eva y a Adán si fueron como Dios. No, ellos se dejaron engañar y comieron de algo que Dios les había dicho que no comieran. Desobedecieron al Señor y lo que vino a sus vidas fue una muerte, primero moral, luego espiritual y por último una muerte física. El pecado lo primero que provoca en nosotros es una muerte moral. Nos tiramos al pecado. Bueno, ya pequé, ni modo, me revuelco, ¿verdad? No, esto antes me daba asco hacer esto, hoy lo voy a hacer. Antes decía no al pecado, hoy le voy a dar con todo. Pierdo la capacidad moral que el Señor me ha dado y me olvido de la santidad totalmente y me voy totalmente a lo peor del pecado. Lo segundo que sucede es la muerte espiritual. Esa es una separación de Dios y el hombre. Eso es lo peor, hermanos. Eso es lo peor. Cuando usted y yo le fallamos a Dios, nos sentimos mal, nos sentimos culpables, pero venimos a sus pies, nos reconciliamos y nos sentimos limpios. Pero ¿qué pasa en una persona que ya no vuelve al Señor, sino que sigue pecando? Esa persona está separada totalmente de Dios. Y vivir sin Dios es mejor no vivir, hermano. Nunca quiera vivir lejos de Dios, porque la Biblia dice, lejos de Dios nada podéis hacer. Y usted va a decir, pero yo hago de todo. Sí, hace todo, pero todo eso Dios no está ahí contigo, y eso es la peor fracaso que una familia puede tener, que Dios no esté en su casa. Eso es lo peor. Y cuando ellos se ven separados de Dios, lo primero que pasó es que se vieron desnudos, tuvieron vergüenza de cómo el Señor los había creado. Tuvieron vergüenza y fueron y se cosieron unas hojitas y se taparon. Lo segundo que pasó, se escondieron de Dios. Hermanos, cuando nosotros pecamos se nos olvida que Dios es omnipresente, que Él está en todo lugar. La Biblia dice, si yo voy a lo más alto del cielo, ahí está Dios. Y si bajo a lo más profundo del Seol, ahí está Dios. A donde sea que yo vaya, ahí está Dios. Pero cuando el pecado entra en nuestra vida, se nos olvida que Dios está en todo lugar.
hicieron fue esconderse de Dios. ¿Cuántas personas allá en el mundo se andan escondiendo de Dios, hermano? Tapándose con hojitas de higuera. Y me pregunto, ¿será que lo logran? No, nadie puede esconderse de Dios. Dios conoce nuestro levantar y nuestro acostar. Él sabe nuestro pensamiento. Él sabe nuestras intenciones. Entonces, a ellos se les olvidó que Dios era omnipresente. A ellos se les olvidó que Dios era omnisciente, que todo lo sabe, de que está en todo lugar. Y se les olvidó que Dios era omnipotente. Se les olvidó quién era Dios. Y entonces se escondieron. ¿Pero qué pasó? Ahí descubrieron que realmente la serpiente los había engañado, porque en ningún momento yo veo que ellos se hicieron como Dios. Es que, hermano, aún en la Biblia, donde la serpiente antigua aparece hablando, aún ahí la serpiente está mintiendo, porque su naturaleza es la mentira. En ningún momento ellos se sintieron todos poderosos. En ningún momento ellos se sintieron como Dios. En ningún momento tú y yo nos vamos a sentir felices cuando pecamos. Jamás. Aunque antes de pecar el diablo nos dibuja como la felicidad, como lo mejor que podamos experimentar. Pero cuando ya lo hacemos, lo menos que sentimos es felicidad y paz. ¿Es por qué? Porque la serpiente antigua sigue mintiéndonos y nosotros le seguimos creyendo. ¿Por qué? Porque nuestra fe está frágil. Ese es el problema. La raíz de esto es que todavía Eva dudaba de Dios. Todavía Eva sentía como una espinita ahí, que será cierto lo que Dios dice. Y cuando tú y yo dudamos de Dios, dice la palabra del Señor que aquel que duda es similar a las olas del mar, que el viento las lleva de aquí para allá. O sea, es alguien inestable. Es alguien que nunca está en un solo lugar. Es alguien que anda de un lado para otro. ¿Por qué? Porque es una persona que no tiene fe, que no conoce a Dios. Y ese es el punto. Cuando no conocemos a Dios, cualquier voz de Satanás nos pierde. Ese es el problema con Eva y Adán. Entonces, ahora que ya cometieron el error, ahora que ya su fe fue quebrada, porque Satanás logró quebrar la fe de ellos dos, entonces ellos se encuentran solos, ellos se encuentran escondiéndose de Dios y ellos se encuentran tratando de cubrir su vergüenza. Somos inútiles para cubrir nuestros pecados, hermanos. No podemos. Intentamos, lo escondemos. Pero siempre no hay ningún escondite que se esconda de Dios. Y ese es el problema, que se nos olvida que a quien más le interesa ver lo que estamos haciendo es a Dios. Entonces, ¿qué pasó después de eso? Vea conmigo el versículo 8 del capítulo 3 de Génesis. Ya estaban escondidos, ya se habían cosido hojas de higuera y se estaban escondiendo de Dios. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él le respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo. Nunca antes le había tenido miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol. Mire, aquí él no le está echando la culpa a la mujer. Aquí él le está echando la culpa a Dios. Porque le está diciendo: esa siervita que tú me diste, tú me la diste. O sea, está siendo responsable a Dios de que él haya pecado. O sea, tú no te fijaste bien, no me la diste bien. No era tan santa como parecía. No, hermano, no le echemos la culpa a Dios. Muchas veces así somos cuando pecamos y las consecuencias del pecado vienen a nuestra vida. Decimos: tú me mandaste ahí, tú me llevaste a ese empleo, tú me abriste esa puerta, tú hiciste
hiciste, sí, pero no ibas dormido. Dios te llevó, Dios te abrió las puertas, pero tú decidiste tomarla. Entonces igual el hombre, el Señor le hace a la mujer y él no dice, ay no, qué fea, no, esa no. Él la agarró, ¿verdad? Es su mujer. Pero cuando viene Dios y le reclama por el pecado, le dice, la mujer que tú me diste, le echa la culpa a Dios. Siga leyendo, y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. La mujer se puso la falda bien y le dijo a Dios, fui engañada. Cuando pecamos y Dios nos confronta con las consecuencias, no tenemos que andar buscando culpables, hermano. No ande viendo, es que ella puso la canción, yo la bailé, pero ella la puso. Es que ella trajo el vodka y yo lo tomé, pero ella lo trajo. Es que aquel me lo regaló, yo lo tomé, pero aquel me lo regaló. No ande buscando culpables. Lo que Dios espera es que le digamos, fallé, Señor. ¿Qué dijo la mujer? La serpiente me engañó. O sea, le caí en las mentiras de la serpiente. Ella fue clara. No le dijo, Señor, la serpiente que tú creaste. No, ella fue clara y le dijo, la serpiente me engañó y yo me dejé engañar. Seamos claros delante de Dios y digámosle, Señor, yo he decidido vivir así. Y no me fue bien, Padre. Yo decidí hablar eso que hablé. Yo decidí acostarme con ese que me acosté. Yo decidí tomarme eso que me tomé. Porque somos buenos para buscar culpables y excusas, pero nunca somos buenos para reconocer nuestro error. ¿Qué es lo que Dios espera de nosotros? Que reconozcamos nuestro error. Entonces ella le dice, la serpiente me engañó. Ahora, ¿qué pasa cuando estos dos se encuentran con la fe quebrada? Pues Dios lo primero que hizo fue buscarlos. Hasta el día de hoy Dios sigue buscándonos cuando somos nosotros los que fallamos, hermano. Ellos no fueron al cielo. Dios vino del cielo al huerto a buscarlos. ¿Será que Dios no sabía lo que había pasado? Sí lo sabía. Incluso Él sabía lo que iba a pasar. Él conocía lo que estaba sucediendo, pero Él le dejó estar. ¿Qué pasa? Mire, yo no sé si a usted le pasó, pero cuando uno va creciendo, los papás lo prueban a uno. Y siempre le dan $1 para ir a la escuela a uno. Pero por veces mi mamá, cuando yo ya entré al bachillerato, podemos decir como el colegio acá, mi mamá ya no me daba $1, me daba $2, $3. Pero me daba billetes de a 20, billetes de 50. Ella quería ver si yo me iba a gastar $1 más de lo que ella me estaba dando. Ella quería ver hasta dónde ella podía confiar en mí. Y cuando lo hacía conmigo, yo a veces ni me gastaba ni mi propio dinero y le traía. Ay, yo a mí me daba pena comprar con uno de 50. Tome, por comprar un chip con un billete de 50 más que me van a burlar, no compraba nada. Mi hermano, no. Mi hermano, si es posible, le gastaba todo. Ay, mami, es que yo quería eso, es que yo quería que, es que yo... Y mi mami se encendía y sabía que no podía confiar en Él. Muchas veces Dios sabe que este día que nos hemos levantado nos va a llegar la tentación y no se mete y no hace nada. Simplemente nos deja estar. A ver qué vamos a hacer. Y mientras estamos siendo tentados, nos observa a ver si todavía le vamos a seguir creyendo a Satanás o vamos a decir, no, diablo mentiroso, ¿qué me estás hablando? Y vamos a creerle más a Dios y nos vamos a acordar de todo lo malo que Satanás nos ha hecho hacer. Y esto pasó con Adán y Eva. Dios ahí estaba cerquita, pero los dejó estar a ver qué hacían. ¿Y qué pasó?
demostraron que no eran dignos de confianza. Demostraron que su fe no era tan fuerte como ellos decían que tenían esa fe. ¿Verdad que cuando estamos bien, en victoria, felices, nosotros nos sentimos todos poderosos? Sentimos que Dios va con nosotros. Sentimos que cada día nos levantamos como Superman, ¿verdad? Y vemos al cielo y nada nos puede botar. ¿Qué pasa cuando nos empieza a ir mal? Ni ver al cielo, ¿verdad? Qué rico el clima. Ay, este viento chuco. Qué delicioso clima. Ay, no, mucho frío. Ay, no es que esto, ay, no es que lo otro. Y empezamos a renegar en contra de Dios hasta que pum, nos sale la tentación y le fallamos. Entonces, cuando nos pasa eso, nos damos cuenta por nosotros mismos que la fe que tenemos no está tan buena. Que la fe que tenemos no es, porque a veces decimos nosotros, no, Jesús dijo la fe como un grano de mostaza. Y mi fe está, hermana, como un mango, así de grande. ¿Qué pasa cuando viene la tentación? Nos damos cuenta que ni siquiera llegaba a grano de mostaza. Ni siquiera, porque la fe nos faltó y no es culpa de Dios ni culpa de nadie. Es que nosotros lo que nos falta es relación con Dios. Esa es la raíz del problema. Nuestra relación con Dios no está tan fuerte como nosotros creemos. Y tengamos cuidado porque el enemigo nos puede botar. Entonces viene Dios y los busca, así como Dios sigue buscando a muchos quebrados allá en el mundo. Dios nos busca. ¿Qué más? Dios nos recuerda las consecuencias. Muchas veces Dios no necesita recordarnos que el pecado nos trae consecuencias, porque muchos de nosotros, cuando Dios nos encuentra revolcándonos en las consecuencias de nuestro propio pecado, en las consecuencias negativas, en una vida de amargura, en una vida de enfermedad, en una vida, ¿por qué? Por todas las malas decisiones que tomamos en la vida. Entonces viene Dios, nos busca, pero Dios hizo algo importante en ellos. Vea el versículo 21, siempre del capítulo 3 de Génesis. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Esto simboliza la restauración que Dios hizo en Adán y en Eva. Él sabía que esas hojitas cocidas no le iba a durar mucho. Entonces viene él, sacrifica un animal para remisión de pecado y les da de pieles su vestimenta, para que ellos se cubran su vergüenza, para que su pecado sea cubierto. Y esto simboliza la restauración que más adelante Jesucristo iba a hacer por nosotros en la cruz del Calvario. ¿Qué hizo Jesús en la cruz? Para que usted se le quede en su mente, nos hizo ropa de pieles con su propia piel. Con su propia sangre nos limpió de pecado y nos restauró. Entonces, a través del sacrificio de Jesús, ahora usted y yo podemos ser restaurados por el Señor. Y aunque le fallemos, si volvemos a Él y nos arrepentimos, Él nos restaura, nos limpia, nos levanta y nos restaura la fe. Es la fe, hermano, la que nosotros más necesitamos que sea restaurada. Primera de Juan 1:7 dice: pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Hermano, usted y yo recibimos perdón de pecado, no porque un sacerdote se pare delante de nosotros a decirnos que nuestros pecados están siendo perdonados, sino porque la misma sangre de Jesucristo derramada en la cruz del Calvario nos limpia de pecado cuando usted y yo venimos a sus pies una vez más. Entonces, muchas veces el pecado nos quiebra, y una de las cosas que nos quiebra es la fe, así como Adán y Eva estaban quebrados. Hay mucha gente allá afuera que se anda escondiendo de Dios.
Hay mucha gente allá afuera que su vergüenza solo la ha cubierto con unas ramitas o con unas hojitas. Y se les ha olvidado que solo esa vergüenza de pecado la puede cubrir la sangre de Cristo. Ninguna otra cosa, hermano. Ninguna otra cosa. Entonces, la falta de fe que afecta a todos realmente solo muestra una vida que tenemos lejos de Dios. Estamos aquí en el culto, en la iglesia todos los días, pero no tenemos una relación personal con Dios. Hermano, solo el congregarnos, el hecho de congregarnos no trae salvación a nuestra vida. Lo que trae salvación a nuestra vida es el arrepentimiento, el perdón de pecado y el vivir en una relación con Cristo. Eso trae salvación a nuestra vida. Entonces, muchos de nosotros estamos acostumbrados a hacer con Dios así como hacemos en la casa. ¿Qué pasa en la casa cuando hay un problema? Ahí ve usted a mamá y a papá molestos, no se hablan, solo tuercen los ojos, solo tuercen la cara, nunca solucionan el problema y hasta que se les olvida, pero ahí no se arregló nada. O vemos a la mamá y al papá molestos con los hijos, solo dan la vuelta a la cara, no se vuelven a ver, no se habla y se vuelve un ambiente hostil en casa, un ambiente en el que nadie quiere estar, en el que nadie es feliz. Pero nadie se para y dice, arreglemos esto. Muy diferente, y muchas veces nos queremos comportar así con Dios. Fallamos, pero solo queremos, me caí, me levanto y sigo. Pero te levantaste solo y seguiste solo y pensaste que por fingir estar bien, estabas bien con Dios. Pero no, con Dios primero las cosas se arreglan cara a cara. Y esto es lo que Dios hizo. Viene Dios sabe que le habían fallado. Dios no se hizo el loco. Dios no ignoró lo que les había pasado. Él confrontó directamente lo que les había sucedido. Perdonó sus pecados, los limpió, los regañó, maldijo a la serpiente, le proclamó el castigo a la Eva, el castigo a Adán, el castigo a la tierra, a toda la humanidad. Pero de ahí los restauró, los vistió y sigamos adelante. Así debe de ser en nuestra vida. No es que yo le fallé a Dios y sigo y nunca hablé con Dios y nunca le pedí perdón. Y no, hermanos, con Dios es, si usted le falla, acérquese rápidamente a Él, corra a su presencia, dígale, la serpiente me engañó por sexta vez en lo mismo, pero perdóname, límpiame, estoy arrepentido, y vuelva a reparar su fe y vuelva a restaurar su relación con el Señor y siga adelante, hermano. Pero no deje las cosas pasar. Ya le dije, cuando nosotros vamos de pecado en pecado, nuestro corazón es endurecido por el pecado. Y después, aunque nosotros decimos, más adelante voy a arreglar las cosas con Dios, ahorita solo voy a oír, más adelante, ese más adelante no te pertenece, no es tuyo, más adelante puede ser tu muerte, más adelante puede ser una enfermedad, más adelante Cristo viene y nunca arreglaste las cuentas con el Señor. Con el Señor es que si hoy usted está en su presencia, hoy arréglelo. ¿Por qué? Porque el mañana no nos pertenece. Y nuestra eternidad, nosotros solo pensamos en aquí y ahora, pero nuestra eternidad, hermanos, ¿dónde queda nuestra eternidad? Porque hay una realidad, que cuando morimos, aquí usted y yo dejamos de existir, lo lloran, pero no lo van a pasar llorando toda una vida. Llega un momento en que, olvidado. Pero su eternidad depende de usted y su relación con el Señor. Por eso Dios es tan especial y dejó que la relación con el ser humano y Dios fuera personal. ¿Qué hubiera pasado si la relación fuera entre que el papá le tiene que ver por la salvación de todos en la casa,
Pobre papá, ¿verdad? No, es personal. Sí, que los padres lo guían, pero al final es personal. Al final solo le vas a dejar la semillita, al final solo vas a instruirlo en el camino, pero es la persona la que toma la decisión. Cuando uno entra a estudiar el bíblico, uno llena una hoja donde uno hace un pacto y todo, ¿verdad? Porque va a estudiar algo sobre el ministerio. Pero en esa hoja le preguntan a uno, ¿cuándo conociste a Jesús? Y muchos empiezan, no, yo nací cristiano. Nadie nace cristiano, hermano. Nace en un hogar que es cristiano, pero ese niño, esa niña, ese jovencito, esa jovencita, tarde o temprano, de manera personal, debe conocer a Jesús. Entonces tenía muchos compañeros que ponían, no, yo nací cristiano, hombre, si ahí me presentaron en la iglesia cristiana. Yo, no, le decía el maestro, ¿cuándo usted conoció a Jesús? Usted no nació cristiano. ¿Cuándo conoció a Jesús? ¿Cuándo usted le entregó su corazón a Jesús? Entonces ahí uno se encuentra con una realidad. Y muchos decían, pues realmente yo nunca. Pues realmente yo pensé que por nacer en una familia cristiana ya era salvo. No, hermano, es personal entre usted y Dios. Entonces, ¿qué significa esto? Que usted y yo debemos, cuando tenemos una fe frágil, debemos ir a la presencia del Señor y restaurar nuestra fe en Él. Para mí no hay fe fuerte y fe débil, fe grande, fe pequeña. Para mí hay fe, que tal vez este hermano, su fe es diferente a la mía. Tal vez este hermano es loco y él cree en los milagros y él cree en todo y Dios respalda su fe, pero tal vez el otro no es tan loco, lo piensa, ¿verdad? 2 veces, 2, 3 veces, pero también tiene fe. Así que seamos diferentes no significa que no tengamos fe. Tenemos fe, es diferente, la fe es personal entre Dios y tú, pero el punto aquí es que tu fe no se quiebre por las mentiras que Satanás habla en tu oído. Dicen por ahí, les voy a dar este ejemplo para que entendamos cómo tiene que ser nuestra relación con Satanás. Porque queramos o no, tenemos una relación con Satanás también. Dicen los psicólogos que cuando una persona no puede superar a un ex esposo o ex novio o ex lo que sea, que se tiene que acordar de todas las cosas difíciles que vivió con esa persona. Porque cuando están viéndolo por otra vez, dice, ay, yo siento que lo vuelvo a amar y que vuelve a surgir el amor. Pero acordate de todo lo malo que te hizo. No, ya no quiero pasar por ahí, no. Chao. Entonces cuando Satanás venga a su vida y le muestre el pecado así, 90, 60, 90, bien hermoso, bien hermosa, usted acuérdese de todas las mentiras que Satanás le ha dicho y en todas las que ha caído. Y entonces cuando usted diga, ay, qué guapo, qué bonito lo que Satanás me está poniendo enfrente, diga, no, diablo mentiroso, ya me engañaste un montón de veces, yo no voy a caer en tus mentiras. Aplíquele la del ex a Satanás. ¿Para qué? Para que usted se acuerde que el diablo no es su amigo y que el diablo no anda jugando. Entonces nuestra fe debe de ser restaurada, hermano. Cada cierto tiempo usted y yo debemos poner nuestra vida en las manos de Dios y decir, Señor, ¿cómo está mi fe? ¿Y cómo nos vamos a dar cuenta si mi fe está fuerte o está débil? Por lo que le pasó a Eva. Eva ya andaba escuchando. La Eva, desde que oyó que la serpiente habló, no tenía que haberla escuchado. Pero ella se quedó ahí. Desde que la serpiente le mintió y le dijo, no moriréis. Sabe Dios que seréis como dioses. Desde ese momento ella tenía que haber puesto un alto, pero no lo puso. Desde ahí nos demuestra que su fe en Dios estaba quebrada. Alguien que escucha por demasiado tiempo a Satanás es alguien que tiene una fe quebrada. Muchos pensamientos que usted y yo tenemos no vienen de nosotros, ni de Dios, vienen de Satanás. Y por eso cada pensamiento que viene a su vida, pregúntese usted, ¿esto me va a llevar a acercarme más a Dios o me va a ir alejando de a poquito de Dios?
Porque si es que te va a ir alejando, eso no viene de Dios, eso viene del enemigo. Y es cuando usted y yo debemos de ponerle un alto, hermanos, un alto. Así que no olvide que la serpiente antigua hasta el día de hoy sigue engañando. Primera de Pedro 1:9 dice: obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. La fe principal que usted y yo debemos de recuperar es la fe en Jesús. Ni siquiera en los milagros, ni siquiera en un futuro glorioso, en la fe en Jesús y su sacrificio en la cruz. Eso es lo que nosotros debemos de recuperar. ¿Y cómo lo vamos a recuperar? Recuperando nuestra relación con Dios. Y en el mes de la restauración, lo que se busca es que todos volvamos a renovar nuestra relación con Dios. Usted puede tener dones, usted puede tener llamados, pero si no tiene una relación con Dios, no tiene nada. Lo primero que tenemos es una relación con Dios. Ahora, somos lo que somos servidores, somos pastores, somos misioneros, somos maestros, evangelistas, pero lo primero que somos hijos de Dios que tienen una relación con Dios. Si yo no fuera hija de Dios y si no tuviera una relación con Dios, yo no fuera misionera, ni pastora, ni nada de lo que se le llame, ni servidora, nada. Así que si usted tiene un privilegio, un servicio, dele gracias a Dios. Pero antes de ser un servidor, usted tiene una relación con Dios. Renovemos nuestra relación con el Señor. Y ya le dije, con Dios no se renueva ignorando temas, no. Con Dios se habla de frente. Y si nosotros no hablamos, Él sí lo va a hacer. Él sí va a venir y nos va a sentar en la sillita y nos va a decir, ajá, ¿qué pasó? Porque eso le dijo a Adán y a Eva. Adán, ¿qué pasó? ¿A qué le dijo su esposa? Eva, ¿qué pasó? A la otra también le dijo, y después vino y hasta la serpiente le habló. Entonces, así es Dios. Dios viene, ve que pasó algo, ve que nuestra fe está quebrada, destruida, y nos pregunta, ¿qué te pasó? Ay, Señor, es que esto, no, pero ¿qué te pasó? Es que lléname. No, antes de llenarte, ¿qué te pasó? Y muchos queremos, no, Señor, lléname, úngeme. ¿Para qué quiere que lo llene y lo unja si usted no quiere arreglar cuentas con Dios? No es así. Dios dice, no, espérate, ¿qué te pasó? Ajá, esto te pasó. Y Él lo que busca es el arrepentimiento, el perdón de pecado, la restauración de vuestras almas. Y entonces cuando ya nos tiene así, Él viene y dice, vaya, volvamos a creer, te vuelvo a vestir, te vuelvo a levantar y empecemos otra vez. Así son las cosas. Pero como ya le dije, ¿verdad? Muchas veces queremos emplear nuestro estilo de ser en la familia, en las relaciones personales. Así queremos actuar con Dios, pero Dios no actúa así, ¿verdad? Cuando muchas veces tal vez una persona no está casada con una persona madura, ay, que aquí no se puede hablar nada porque lo quiebro o la quiebro si le digo algo. Eso no es una relación tranquila, hermano. No, si somos adultos maduros, nos sentamos, hablamos y ahí. Si nos vamos a agarrar, aquí nos agarramos, pero hablamos y se arregla. Y cuando salimos de este cuarto, salimos felices, contentos. Aquí no ha pasado nada, lo restauramos, dejamos el pasado en el pasado y seguimos. Pero no, muchas veces nosotros somos tan maduros que ahí andamos 20 años después sacándole los errores a la pareja. Y pensamos que Dios es así y Él no es así. Dios viene, sí nos confronta, nos limpia, nos restaura, nos levanta, pero la Biblia dice que Él toma los pecados y los arroja a lo profundo del mar y se olvida de ellos. O sea, lo que el Señor vino, te confrontó, te levantó, es una vergüenza que no vas a tener que vivir toda tu vida. Yo conozco gente que llegó hasta estar endemoniado, hasta estar perdido totalmente. Pero Dios le restauró,
le perdonó los pecados, le levantó, y yo ni siquiera a mí se me pasa por la mente recordar lo que esa persona vivió, porque para mí es nueva criatura, es nueva persona, y dice la palabra que he aquí todas las cosas son hechas nuevas, y aún Dios nos vuelve a vestir de santidad. Es que Dios es tan bueno, hermano. Pero no nos hagamos los locos con una situación que nos está quebrando por dentro. Hablemos con Dios. Arreglemos nuestra fe. Mire, hermano, lo más valioso que usted y yo tenemos es la fe. Es la fe. Dice la palabra del Señor, sin fe es imposible agradar a Dios. Porque aquel que cree en Dios, que le busca, debe saber que le hay, que existe Dios. Vemos cristianos diciendo, ay, Dios, ¿será que existe? Ovnis, háblenme. Ay, y andamos ahí, vemos gente perdida en su mente porque su fe está por el suelo. Restauremos nuestra fe y se va a dar cuenta que aún en las cosas más difíciles que usted atraviese y tiene una fe bien puesta en el Señor, usted va a ver que eso no le va a mover. Porque Dios tiene una relación con usted. Entonces, lo principal, restauremos nuestra relación con Dios. Amén. ¿Será que nos ha faltado la fe, hermano? Ya vamos por febrero de este nuevo año. ¿Será que en estos días, en estos meses, en este mes que ha pasado, nos ha faltado la fe? Arrancamos con todo el año, pero ahorita ya vamos de bajada. Apenas al segundo mes, si nos ha faltado, restauremos nuestra relación con el Señor. Amén. Oramos al Señor para terminar este tiempo. Te damos gracias, amado Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Gracias por hablarnos en esta noche, Señor.